¿Qué es el tiempo? A simple question, yet one that has baffled philosophers and scientists for centuries. Lo sentimos, lo medimos, y vivimos su avance constante. We mark it with clocks and calendars, organizing our lives around its perceived linearity. Parece universal, un río que fluye hacia adelante, carrying us all along its current. Igual para todos, en todas partes. A constant, reliable backdrop to our existence. Pero, ¿y si esta intuición es incorrecta? What if our fundamental understanding of time is flawed? ¿Y si el tiempo no es la regla rígida que imaginamos? What if it's far more fluid and malleable than we ever conceived? El universo tal como lo reveló Einstein, with his groundbreaking theories of relativity, es mucho más extraño than we could have ever imagined. El tiempo puede estirarse y encogerse, like a cosmic rubber band, dependiendo de cómo te muevas por el espacio. Your speed through the cosmos directly influences your experience of time. El espacio y el tiempo están entrelazados, inextricably linked together, en un solo tejido dinámico, el espacio-tiempo. A four-dimensional continuum that shapes the very fabric of reality. Cuanto más rápido te mueves por el espacio, más lento te mueves por el tiempo. Time slows down relative to a stationary observer. Esto no es ciencia ficción. Es una piedra angular de la física moderna, a fundamental principle that governs the universe. Probada y confirmada, through countless experiments and observations. Tu tiempo es tuyo, moldeado por tu viaje a través del cosmos. A personal and unique experience. Exploremos cómo la velocidad y la gravedad pueden doblar el tiempo, y cómo dos gemelos pueden vivir líneas de tiempo muy diferentes. Let's delve into the fascinating world of time dilation. En 1905, un año que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo, la teoría de la relatividad especial de Einstein emergió, desafiando las nociones arraigadas sobre el espacio y el tiempo. Esta revolucionaria teoría destrozó nuestras viejas ideas de espacio y tiempo absolutos, que habían sido la base de la física durante siglos. Las leyes de la física son las mismas para todos los que se mueven a velocidad constante, independientemente de su dirección o ubicación, y la velocidad de la luz es siempre la misma, una constante universal, sin importar cómo te muevas en relación con la fuente de luz. Esto lleva a un resultado alucinante. El tiempo mismo debe ser flexible, maleable, capaz de estirarse y contraerse. Imagina que estás en una nave espacial viajando a una fracción significativa de la velocidad de la luz, y enciendes una linterna, proyectando un haz de luz hacia adelante. Tanto tú, a bordo de la nave, como alguien en la Tierra, observando desde lejos, miden la velocidad de la luz proveniente de esa linterna como idéntica. La única forma de que esto funcione, de que la velocidad de la luz permanezca constante para todos los observadores. El tiempo pasa de manera diferente para cada uno de ustedes. El tiempo fluye a ritmos distintos dependiendo de su movimiento relativo. Esto es la dilatación del tiempo. Para los objetos en movimiento, el tiempo corre más lentamente en comparación con los que están en reposo. Una consecuencia directa de la constancia de la velocidad de la luz. Cuanto más rápido te mueves por el espacio, acercándote a la velocidad de la luz, más lento te mueves por el tiempo, experimentando una ralentización del flujo temporal en relación con un observador en reposo. A velocidades cotidianas, como las de un coche o un avión, este efecto es diminuto, prácticamente imperceptible, pero cerca de la velocidad de la luz, la diferencia en el flujo del tiempo se vuelve dramático y fácilmente medible. Todos viajan a través del espacio-tiempo, esta entidad de 4 dimensiones que combina espacio y tiempo, a la misma velocidad total. Pero puedes cambiar la proporción de tu movimiento a través del tiempo por el movimiento a través del espacio, y viceversa. Nuestros relojes no están sincronizados con los de los demás, no marcan el mismo tiempo universal. Son personales a nuestro propio camino, a nuestra trayectoria única a través del espacio-tiempo. Este es el corazón de la relatividad especial, una idea que redefine nuestra comprensión del universo. Para ver la relatividad en acción, necesitamos adentrarnos en un experimento mental fascinante, uno que desafía nuestra intuición sobre el tiempo y el espacio. Considera la famosa paradoja de los gemelos. Este escenario hipotético nos ayuda a comprender cómo la velocidad afecta el paso del tiempo. Imaginemos a Estela y Terra, dos gemelas idénticas, unidas por un vínculo inquebrantable. Estela, impulsada por la curiosidad y el espíritu aventurero, aborda una nave espacial de última generación.
Esta nave es capaz de alcanzar velocidades asombrosas, viajando al 99.5% de la velocidad de la luz. Una velocidad que desafía nuestra comprensión cotidiana. Su destino es una estrella distante, ubicada a 20 años luz de distancia. Un viaje que promete ser una aventura inolvidable. Mientras tanto, Terra, con un corazón lleno de anhelo, se queda en la Tierra, observando el cielo nocturno y esperando el regreso de su hermana. Para Terra, que vive el tiempo a su ritmo normal en la Tierra, el viaje de ida y vuelta de Estela toma poco más de 40 años terrestres. Pero para Estela, viajando a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo se ralentiza drásticamente, un fenómeno conocido como dilatación del tiempo. Desde su perspectiva, su viaje se siente como solo unos 4 años. El tiempo, como vemos, es relativo. Cuando Estela finalmente regresa a la Tierra, se encuentra con una Terra envejecida, que ahora tiene 70 años. Para su sorpresa, Estela solo ha envejecido unos pocos años, teniendo ahora 34. Ambas experiencias del tiempo son válidas. No hay una correcta o incorrecta. Ambos relojes, el de Terra en la Tierra y el de Estela en la nave espacial, son correctos en sus propios marcos de referencia. Este es el resultado asombroso y aparentemente paradójico de la paradoja de los gemelos. Dos gemelas, que alguna vez fueron idénticas en todos los sentidos, ahora están separadas por décadas de experiencia vivida y envejecimiento diferencial. El tiempo, como revela este experimento mental, no es absoluto ni universal. Está intrínsecamente ligado a tu movimiento y viaje a través del tejido del espacio-tiempo. El universo, en su inmensa complejidad, permite la existencia de líneas de tiempo radicalmente diferentes, dependiendo de cómo elijas moverte a través de él. Esto no es un concepto sacado de la ciencia ficción o la fantasía. Es la física real, probada y verificada, que gobierna nuestro cosmos. La paradoja de los gemelos no es solo una curiosidad teórica, sino una ventana fascinante a la verdadera y sorprendente naturaleza del tiempo. La relatividad especial explica cómo la velocidad afecta el tiempo, pero el universo está lleno de gravedad. La relatividad general de Einstein, presentada en 1915, mostró que la gravedad no es una fuerza, es la curvatura del espacio-tiempo mismo. Objetos masivos como la Tierra doblan el espacio-tiempo, y lo que sentimos como gravedad es simplemente seguir las curvas. Esta deformación del espacio-tiempo también deforma el tiempo. Los relojes funcionan más lento en campos gravitacionales más fuertes. Un reloj a nivel del mar funciona un poco más lento que uno en una montaña. Así, el tiempo puede ser alterado tanto por la velocidad como por la gravedad, dos caras de la misma moneda cósmica. Nuestra experiencia del ahora está moldeada tanto por nuestro movimiento como por nuestro lugar en el universo. El efecto de la gravedad en el tiempo es real. Incluso tus pies envejecen más lentamente que tu cabeza, aunque la diferencia es mínima. Cerca de objetos masivos como estrellas de neutrones, el tiempo se ralentiza drásticamente. Un reloj en la superficie funciona mucho más lento que uno muy lejos. Los agujeros negros llevan esto al extremo. En el horizonte de sucesos, el tiempo parece detenerse para un observador distante. La influencia de la gravedad en el tiempo es fundamental. Cada reloj en el universo funciona a su propio ritmo único, moldeado por el espacio-tiempo local. El flujo simple y uniforme del tiempo ha desaparecido. En su lugar, tenemos un paisaje temporal dinámico y en constante cambio. Tu experiencia del tiempo depende de tu altitud, proximidad a la masa y tu camino a través del cosmos. El universo es un mosaico de líneas de tiempo personales. Volviendo a nuestras gemelas, ¿quién es realmente mayor? Al principio, parece que cada una debería ver a la otra envejecer menos. Pero la situación no es simétrica. Solo Estela, la viajera, acelera y cambia de dirección. La aceleración es absoluta. La sientes y rompe la simetría. El viaje de Estela implica cambiar de marcos, mientras que el camino de Terra es recto y constante. Las fases de aceleración requieren la relatividad general para analizarse completamente. El resultado: la gemela que acelera y cambia de dirección, Estela, envejece menos. Piensa en ello como un viaje por carretera. Terra toma la carretera recta a través del tiempo. Estela toma un desvío a través del espacio. El desvío significa que pasa menos tiempo para Estela. Al regresar, Estela es inequívocamente la gemela más joven.
El viaje a través del espacio-tiempo determina la respuesta. Estos efectos no son solo teoría, son esenciales para tecnologías como el GPS. Los satélites GPS orbitan la Tierra con relojes atómicos precisos, enviando señales cronometradas a tu teléfono. Pero los satélites se mueven rápido, relatividad especial, los relojes funcionan lento y están en gravedad más débil, relatividad general, los relojes funcionan rápido. El resultado neto, los relojes satelitales ganan alrededor de 38 microsegundos por día en comparación con los relojes en la Tierra. Esa pequeña diferencia causaría errores de GPS de kilómetros por día si no se corrigiera. Los ingenieros usan las ecuaciones de Einstein para ajustar constantemente los relojes. Cada vez que usas el GPS, estás viendo la relatividad en acción. Sin estas correcciones, el GPS sería inútil en cuestión de minutos. La relatividad no es solo teoría cósmica, es parte de tu vida diaria. Los conocimientos de Einstein te mantienen en el camino correcto. La paradoja en la paradoja de los gemelos no es una contradicción en la física, es un choque con nuestra intuición. Nuestra experiencia diaria sugiere que el tiempo es absoluto, pero eso solo es cierto a bajas velocidades y gravedad débil. La clave es la asimetría. Solo un gemelo acelera y cambia de marco. En el espacio-tiempo, la trayectoria de cada gemelo, llamada línea de universo, es diferente. La de Terra es recta, la de Estela está doblada por su viaje. En la geometría del espacio-tiempo, la trayectoria más recta da el tiempo transcurrido más largo. Terra experimenta más tiempo. Estela, tomando la ruta panorámica, experimenta menos. No hay contradicción, solo diferentes viajes a través del espacio-tiempo. La paradoja se disuelve cuando aceptamos la verdadera y dinámica naturaleza del tiempo. La paradoja de los gemelos nos obliga a repensar la realidad. Si el tiempo no es absoluto, ¿qué es el pasado, el presente o el futuro? Las teorías de Einstein sugieren un universo bloque. Todo el tiempo existe a la vez, y nuestro sentido de flujo es solo nuestra conciencia moviéndose a través de él. El futuro ya puede existir, pero nuestras elecciones y experiencias siguen siendo significativas. Viajar en el tiempo al futuro no es ciencia ficción, es real, como muestra el viaje de Estela. Todos somos viajeros del tiempo, avanzando a un segundo por segundo. Pero al cambiar nuestra velocidad o gravedad, podemos alterar nuestra tasa de viaje hacia el futuro. El universo nos da una receta para viajar en el tiempo. El cosmos está esperando. ¿A dónde te llevará tu camino a través del tiempo?